Bienvenido a Wizard of Ecom, donde podrás aprender paso a paso cómo vender en línea. Cada capítulo está completamente equipado con tácticas que puedes implementar en tu negocio ahora. Lleva tu vida y tu negocio a otro nivel. Este es el momento. Hola y bienvenidos de vuelta a Wizard of Ecom en español. Mi nombre es Vanessa Jung y voy a ser su host el día de hoy. Es un gran honor para mí compartir este episodio con un invitado repetido, Gabriel Cáceros. Como ya bien escucharon en la entrevista pasada, él es un emprendedor que vendió su negocio de Amazon y ahora se dedica a ayudar marcas a vender a través de PPC, Pay Per Click o como lo conocemos en español, publicidad en Amazon. Bienvenido, Gabriel, es un placer tenerte acá. Gracias, Vanessa, un placer estar de vuelta y esta vez estoy más emocionado porque vamos a hablar de lo que hacemos en el día a día como PPC managers. Qué bueno, eso es súper interesante. Entonces, bueno, en este episodio vamos a hablar de PPC en Amazon, ¿ok? Y ya nos contaste que lograste tener un negocio exitoso en Amazon, que decidiste venderlo y que la parte más interesante de todo tu trabajo era el PPC. Entonces, cuéntanos qué te introdujo al mundo del PPC y qué fue lo que en verdad te apasionó de eso. ¿Por qué fue que te quedaste con eso de todo lo que Amazon implica? Ok, creo que me gustó Pay Per Click porque tienes acceso a información de tus clientes, de cómo están buscando las personas tus productos y en base a esa información puedes tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, aparecer en cierta palabra clave para conseguir ventas y Amazon te da la posibilidad de usar estas palabras claves en diferentes match types. Si no sabes lo que es un match type, pues es la forma en la que Amazon va a buscar combinaciones de palabras clave similares o iguales a la que estás utilizando. Y hay 3 tipos diferentes de match types. Entonces, el tener información a eso me pareció bastante interesante porque hay diferentes plataformas que te dan un estimado de volumen de búsquedas, te dan un estimado de cuántos giveaways tienes que hacer para rankear en una keyword, pero ahí tienes la información real y eso me gustó bastante. Empecé a consumir muchísima información acerca de publicidad en Amazon. Me acuerdo que el primero que vi en el ecosistema del mundo de PPC fue a Brian Johnson, que tiene una agencia que se llama Canopy Management. Después conocí a Sean Smith y Taylor Ventrud, que tienen otro curso que se llama PPC AMS Accelerator. Y Taylor tenía esta agencia en ese entonces que se llamaba Better AMS. Ahora soy parte de esa agencia, pero esa es otra historia. Así fue como me introduje al mundo de Amazon. Y me gusta porque tienes acceso a datos, tienes acceso a información de los clientes y acceso a datos de lo que está pasando en la cuenta, como las tasas de cierre y qué tan rentables sos para ciertas palabras clave. Qué interesante. Y antes de, ahorita que hablas del tema de las palabras claves y todo lo que implica, porque al final de cuentas el Pay Per Click lo que uno hace, bueno, hay diferentes cosas, pero lo que uno hace es encontrar una palabra clave que esté relacionada con tu producto y apostarle a esa palabra clave. Antes de empezar a hablar de cómo estructuramos las campañas y cómo hacemos todo el tema de los bits, ¿cómo haces tú para encontrar esas palabras claves en los productos de tus clientes? Súper. Yo creo que es una fase de research muy interesante porque para mí, como una persona que no tiene como inglés como primer idioma, tiene como un layer 2 de, ok, tengo que primero pensar cómo lo buscaría alguien donde no tengo el primer idioma y después tratar de adaptarme a en qué cultura vive, de qué está rodeado y cómo lo pensaría. Existen herramientas que te pueden ayudar a cerrar esa brecha lo más posible. Entonces, al principio era una combinación como de adivinanzas con qué tenían los competidores en sus títulos y tratar de alinear eso un poco y después ponerlo en PPC y ver cómo evolucionaba. Ahora usamos muchas más herramientas. Helium 10, Helium 10 mayormente, hay otras herramientas interesantes, pero el proceso sigue siendo el mismo, ver qué hace tu competidor, ver qué hace productos en el mercado, usar la combinación de herramientas y después es un poquito de intuición también para encontrar esas palabras que funcionan. Claro, y una pregunta, cuando tú eliges las palabras claves, y que esto me parece importante, que fue algo que yo tuve que aprender después de varios errores,
yo elegí mis palabras claves para una campaña y empecé a invertir en ellas, pero no dan. Y luego me di cuenta que esas palabras claves tenían que estar en el listing. Eso fue hace mucho tiempo. Okay. Entonces, cuando tú haces el research de las palabras claves, ¿dónde integras todos esos que tú crees que pueden convertir en este producto? ¿Dónde las integras en el listing? ¿Las metes en el título, en los bullets, en la descripción? ¿Los pones en el backend? ¿Cómo haces para que esto esté listo? Porque si no entiendo, si entiendo bien y cómo funciona el tema del el PPC y todo lo de las palabras claves, es que nuestro producto debería estar indexando en esa palabra clave. Y para los que no entienden qué es indexar, es que cuando un consumidor busca la palabra clave en Amazon, nuestro producto debería salir en alguna página. No tiene que estar necesariamente en la primera, pero en alguna página. Muchas veces pasa, y creo que es un error que pasa normalmente, es que cuando la gente está empezando, invierte en palabras que en realidad, por las cuales no está indexando y pierde dinero en eso, ¿sí? Muy cierto, muy cierto. Sí, te entiendo. Está bien, platiquemos tal vez de un proceso ese inicial y cómo ocurre esa fase de lanzamiento. Nosotros lo que recomendamos es, digamos que ya tienes tu listing listo, ya sabes qué producto vas a lanzar, armaste el listing, tiene título, bullet points, description, y supongamos que todavía no tiene A+ content porque la persona no ha registrado la marca todavía, es un brand new product en Amazon. Y mucha gente comete el error que tú dices, dice, ¿para qué en dónde puede vender este producto? Puede vender para lo que sea, home decor. Home decor y Home decor no tiene mucho search volume, tiene muchas búsquedas, pero no quiere decir nada. Puede ser un cuadro, así como puede ser una piedra para poner a la par de la puerta. Entonces, yo recomiendo agarrar un set de máximo 20 palabras clave, que estas 20 palabras no estén basadas, que no las hayas escogido porque tienen muchas búsquedas, sino que las escojas por la relevancia que tienen hacia tu producto. Eso quiere decir que tal vez van a tener 500 búsquedas en el mes, o 3,000 u 8,000, pero describe exactamente lo que tu producto es. Eso es clave. ¿Dónde hay que poner estas palabras clave? Dependiendo de qué tan importantes sean para ti en términos de relevancia. Yo pondría primero las más importantes en el título, pero nos van a acabar tal vez unas 3, máximo 4 frases. Y el resto en los bullet points, pero no hay que hacer como keyword stuffing, que es como, la voy a poner aquí, la voy a poner aquí, la voy a poner acá, sino es más trabajar un poco storytelling y tratar de adecuar esas palabras clave dentro de esos bullet points. No te estás contando qué problema resuelve tu producto, qué hace, por qué le va a hacer la vida más fácil a la persona que lo va a comprar, cómo le puede cambiar la vida, qué puede hacer diferente. Y de repente un poquito de repetición en el description y en los search terms, pues ahora ya no se usan, ya no se repiten. De hecho, Amazon hasta te dice ahora con el Search Terms Optimizer, mira, estás repitiendo las palabras, deberías quitarlas. Y ya con eso empieza el camino del PPC cuando eso está listo. Y yo le recomiendo a las personas que busquen momentum. O sea, al principio Amazon no sabe qué es tu producto. Tú pudiste haber puesto las palabras claves, las mejores palabras clave en el producto, pero Amazon no sabe qué es y lo vas a ver a través de que recibas órdenes, ventas en ese producto. Entonces, por eso es importante empezar con un grupo pequeño, digamos, yo considero 20 un poco grande, pero podría ser 10, y empezar a buscar con Exact Match y Phrase Match, que tal vez hablamos de eso más adelante, esas ventas. ¿Para qué? Para que Amazon entienda exactamente qué es tu producto y te pueda posicionar en esas palabras clave. ¿Y qué pasa si haces lo contrario? ¿Qué pasa si en vez de eso agarras 100 palabras clave? Bueno, el problema es que te va a tomar más tiempo y más dinero determinar cuáles son las palabras clave que funcionan, y es un juego de números. Puedes tener un clic en cada palabra clave a $1 y gastar $100 y no tener ventas y tener que esperar a que tengan 5 clics, 10 clics, 20 clics para saber cuáles funcionaron. Y podrías empezar con 20 y condensar el esfuerzo en esas 20 para estar rankeado bien en esas primeras 20 y después ir expandiendo. Claro. Oye, tengo demasiadas preguntas. Entonces, ya vemos, y quería empezar por ahí, porque siento que si empezábamos con PPC de una, como que háblame de los Exact Match y Exact Phrase y cómo hacemos targeting, la gente como que ya va, espérate, pero déjame entender un poco qué es lo que pasa antes. Y lo que dijiste me gustó, la parte de utilizar nada más entre 20 o 10,
10 preferiblemente. Cuando hablamos de palabras claves, también pueden ser frases. No necesariamente tiene que ser una palabra, ¿no? Y empezar ahí. Entonces, yo ya optimicé mi listing, creo que tengo un copy adecuado, todas mis palabras claves están ahí, están en la parte, en el front end, en el back end, y ahora voy al PPC Management, la parte de las campañas en Amazon. Uh-huh. ¿Qué es lo primero que yo debería hacer? Y mucha gente, y aquí te pregunto porque hay muchas técnicas y creo que sin duda no hay ninguna que sea mejor que otra, sin embargo, a las personas les causa diferentes resultados. Entonces yo quiero saber cómo tú obtienes resultados cuando es un producto que le estoy haciendo publicidad por primera vez. Es la primera vez que voy a hacer algo. ¿Qué es lo que tú haces? O sea, ¿cuáles son las campañas que tú sabes, haces el setup? Sí, sí, ok. Bueno, si es un seller nuevo, va a tener acceso a solo uno de los 3 diferentes tipos de anuncios que están disponibles. Para la suerte de estos vendedores nuevos, ese tipo de anuncio que ellos tienen disponible representa alrededor del 80% de las ventas que vienen de PPC. Entonces, no es que se estén perdiendo de mucho con los otros 2 tipos de anuncios, aunque es importante que registren la marca para tener acceso y puedan construir la marca un poco más a largo plazo. Ahora, ¿qué hay que ver primero? Bueno, por un lado hablamos de que seleccionar esas primeras 20 o primeras 10 palabras clave que van a atacar es sumamente importante. Y lo segundo es que a Amazon le interesa y posiciona los productos dependiendo de qué tan bien convierten y de cuál es la velocidad de ventas que tienen. Entonces, mucha gente se queda estancada en ese primer lanzamiento, en ese primer producto, porque muchas veces tienen miedo de hacer la apuesta en su producto y tienen miedo de que vaya a convertir porque no tiene reviews, porque tal vez quieren ir despacio, pero es mucho mejor mostrarle a Amazon que tienes interés en vender y posicionarte para esas palabras clave, seteando un bid competitivo, que dejarlo a despacio y voy a ver si se vende. Lo mejor es realmente combinar esfuerzos entre un buen producto, un buen listing y buenos esfuerzos comerciales y de publicidad para que el producto se mueva. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que yo haría si tuviera en mis manos un producto brand new, listo para lanzar? Primero, ese enfoque en las 20 keywords. Y lo segundo es que mi producto no va a aparecer en la primera página para estas palabras clave. Amazon te da un poquito de honeymoon period que le dicen que te va a ir mejor, te va a ir bien esos primeros 15 días. Algunos sellers lo viven, otros no, otros dicen que tienes que cambiar como que la fecha de lanzamiento y que con eso te da un poco. Pero la verdad es que tu producto no aparece en la primera página el primer día. Entonces, ¿de qué te puedes aprovechar? Te puedes aprovechar de las personas que ya están posicionadas en la primera página. ¿Cómo? Agarrando su ASIN, que es bueno, tú sabes qué significa ASIN. El código. Yo creo que yo no sé qué significa ASIN, pero solo sé que es el código del producto en Amazon. Entonces tú puedes agarrar ese ASIN, ponerlo en tus campañas como product targeting y puedes aparecer dentro del detalle de la página de ese producto. Es un producto que está en la primera página que seguramente el 80% de las personas que busquen esa palabra clave le van a dar clic porque es el primer resultado. Entonces, si ven el detalle de la página de ese producto, hay chance de que vean tu producto porque lo estás atacando directamente. Esa es una forma. Ahora, lo ideal es enfocarte en las keywords porque le tienes que decir a Amazon quién eres y dónde quieres estar. Entonces, hay personas que ponen un bid y se acercan conmigo y me dicen, no tengo impresiones. Ok, eso tal vez quiere decir que tu bid es muy, muy bajo comparado a la competencia. Ok, sube el bid. ¿Ya aparece tu producto? No. Ok, súbelo otra vez. ¿A cuánto lo subiste? 50%. Mira, ya aparecí, pero solo tengo un clic y pocas impresiones. Ok, ¿y tu anuncio aparece siempre? Sí, fíjate que mi anuncio aparece siempre, pero no tengo muchos clics y llevo muy pocas órdenes. Eso quiere decir que la palabra clave tal vez no tiene muchas búsquedas como esperabas, que es como uno de los problemas de usar una herramienta externa a Amazon para conseguir tus keywords. Por eso PPC se vuelve tan relevante, porque ahí ves data un poco, bueno, no un poco, data real de lo que está sucediendo en el marketplace. Entonces tal vez es momento de reconsiderar esa palabra clave. ¿Dónde encuentras esas palabras claves? Porque una de las cosas que me encanta que tú dices que empezar
con el tráfico de otros. Entonces vamos a hacerle target y vamos a meternos dentro del listing de la competencia que está muy, muy arriba. Me encantó esa parte, pero cuando dices de encontrar las palabras, y si utilizamos un buscador como Jungle, o Helium 10 o otro, cualquier que ustedes estén usando, tú dices que ahí eso no es tan exacto. Y estoy completamente de acuerdo, ninguna de esas herramientas es 100% exacta, pero ¿cuándo, o sea, qué es lo que tú dices que Amazon te puede dar esa información? Porque sé que hay gente que dice, no, lo que tú tienes que empezar es haciendo una campaña automática. Es decir, que Amazon decide por ti en qué palabras va a invertir o algo así. Entonces, si quieres, explícanos un poco eso y por qué tú dices, o sea, o por qué me dijiste al principio lo de target de una vez en vez de la campaña en automático, porque no es una práctica, es la primera vez que escucho que alguien va directo a la competencia. Eso está increíble, tremenda Muy técnica. agresivo. Muy agresivo. A mí me encantan las campañas automáticas, creo que son impresionantes para recolectar datos y creo que Amazon hace un trabajo excelente en mostrar productos a clientes donde los clientes podrían tener una ventaja o donde los clientes podrían conseguir un mejor precio o donde los clientes podrían conseguir un mejor valor agregado. Pero cuando se trata de un producto nuevo, lo que nosotros hemos visto en los últimos meses es que como Amazon no sabe qué es y no tienes mucho historial de ventas, Amazon te puede mostrar prácticamente para lo que sea. Pongo un ejemplo. Digamos que estamos lanzando un case para teléfono de una marca muy grande en el mercado y seteamos una campaña automática y somos agresivos porque creemos que Amazon sabe dónde va a mostrar ese producto. Bueno, con lo que nos topamos es que en nuestros search terms, o sea, en los términos de búsqueda, que es como nos buscan los clientes, estábamos apareciendo para mascarillas, para filtros de mascarillas, para hand sanitizer. Entonces nos dimos cuenta que Amazon realmente necesita saber primero qué eres, dónde quieres convertir y a partir de ahí, ya con un poco de información, tal vez en el segundo o en el tercer mes, ya vale la pena lanzar una campaña automática para propósitos de investigación. O sea, no voy a ser agresivo con mi campaña automática, voy a tener un bid competitivo porque quiero recolectar datos y Amazon ahora ya sabe en qué keywords quiero convertir, porque antes de eso lancé una campaña con 20, 10 keywords importantes donde quiero conseguir ventas y donde quiero conseguir relevancia. Entonces, no descarto la estrategia de la campaña automática, solo creo que esa viene en una fase número 2 y en una fase ya donde ya sabemos en qué keywords sí convertimos y a qué ritmo, porque también conforme construyamos ese historial nos vamos a dar cuenta de que keyword A convierte a 10%, mientras keyword B convierte al 5%. ¿Y por qué? Y eso nos va a ayudar a determinar cambios en los bits también. Claro. Entonces, la primera campaña, ya habíamos hablado, hacerle el targeting a los competidores, súper agresivo, súper interesante, me parece que está increíble. La segunda es utilizar esos keywords que ya habíamos hecho, que fueron los keywords que utilizamos para crear nuestro listing entre 20 y 10. Creamos la campaña. ¿Qué tipo de campaña creas para esos keywords? ¿Los haces exactos? ¿Los haces broad? ¿Los haces phrase? Lo ideal es empezar exact y phrase. Normalmente porque lo que va a hacer exact es que va a mostrar la keyword tal y como la escribiste y la va a mostrar en singular o en plural. No pasa más allá de eso. En phrase lo que va a pasar es que Amazon va a desorganizar la keyword por ti. Entonces, no, perdón. Amazon lo que va a hacer ahí es que va a añadir palabras adelante y atrás de la frase que pusiste. Entonces, pongamos un ejemplo. Digamos que tenemos la keyword iPhone 8 case y Amazon va a mostrar en exact para iPhone 8 case y iPhone 8 cases. Ahora, en phrase, Amazon la mostraría para iPhone 8 case for girls o red iPhone 8 case. ¿Va? Okay. ¿Qué pasó en phrase? Amazon puso palabras adelante y atrás de la palabra clave que teníamos originalmente, que era iPhone 8 case. ¿Y qué pasa en broad? En broad se abre el espectro completamente porque Amazon puede usar singular, plural, puede hacer lo que hizo con phrase, o sea, poner keywords adelante y atrás de la keyword que escogiste, pero también puede usar sinónimos. Entonces, en vez de case, podría ser bag,
que no es muy un sinónimo, pero es para ejemplos, es Claro. para un ejemplo. Entonces ahí se abre un poco más y generalmente es de los tipos de campaña que gastan más porque tienen este exposure a presentarse A cualquier para cosa. más combinaciones, correcto. Claro, claro, sí, tiene sentido. Y en algún punto de las fases, porque hablamos de la primera fase, esta que sería con tus keywords, luego la segunda que utilizarías campañas automáticas para minar esas palabras claves desde Amazon, que es el mejor source de información, y que, en qué punto tú dices, ok, ahora creo que tengo la suficiente confianza como para empezar a utilizar Broad. ¿En algún punto de tu estrategia utilizas Broad o no? En nuestro proceso generalmente lanzamos exact phrase, campañas separadas, una campaña para cada match type. Y creo que vale la pena lanzar broad si las keywords están muy bien definidas. O sea, si ya tenemos validado que convirtieron en exact y phrase y esas las pasamos a broad y las lanzamos en broad. Porque lo que podría pasar, y pasa mucho, y no es que me frustre, pero a veces me pone triste porque hay sellers que creen que van a convertir bien en una keyword que tiene mucho search volume, la ponen en broad y broad como va a expandir el targeting a lo que sea que se pueda combinar con esa palabra clave. Pillow covers, por ejemplo, tal vez el seller tiene un diseño muy específico de pillow cover y sí es un pillow cover, pero si lo ponen en broad va a aparecer para miles de diseños de pillow covers. Entonces, pero si él ya sabe que convirtió en phrase, por ejemplo, para pillow covers for girls age 9, no sé, por decirte algo, él ya puede ir a Broad y Broad le va a conseguir combinaciones para pillow covers for girls 9 years old y va a ser un poco más fácil que entre en ese proceso de research. Lo otro es que dependiendo de qué tan rápido consigan órdenes en exact y phrase, van a poder sacar términos de búsqueda, que es cómo exactamente el cliente buscó esa palabra clave en phrase o en exact, y la pueden pasar a broad o alimentarla de nuevo en phrase y en exact para expandir ese targeting. Claro, utilizar la información que ya la campaña te da para hacer otra con más palabras. O sea, la idea al final siempre es, y aquí es donde ahorita vamos a entrar en la parte de los números, pero ¿hasta qué punto o en qué momento tú decides parar de buscar frases? O sea, tú tienes tus 10 frases y mira, Gabriel, sí, estoy convirtiendo ahí más o menos, mi ACOS es algo decente. ¿Siempre sigues buscando frases, siempre sigues buscando palabras claves? ¿O dices, no, voy a irme aquí, pero ir durísimo y invertir mucho más en esas palabras? Sí, buena pregunta. Yo considero más importante dominar 10 palabras o 20 palabras clave muy, muy bien. O sea, que tú haces la búsqueda y tu anuncio aparece en la primera página, o que tú te metes a la página de un competidor y aparece tu anuncio, a tratar de dominar 100 palabras clave diferentes. ¿Por qué? Porque primero hay una ley de 80-20 que se cumple en PPC al 150%. O sea, nosotros manejamos diferentes cuentas con diferentes niveles de ventas y eso se cumple en el 100% de las cuentas. Siempre hay un 20% de los keywords que lleva el 80% de los resultados. Lo mismo aplica para PPC y seguramente lo mismo podría aplicar para tu producto. Entonces, sí hay una fase de expansión muy interesante donde lo que provoca esa fase de expansión y esa fase de conseguir palabras clave nuevas es que bajen tus costos, porque no es lo mismo, no es lo mismo el costo, no te cuesta lo mismo el clic en home decor, la keyword home decor, que home decor for grannies, retired, qué sé yo, porque la keyword tiene menos competencia, menos búsquedas, pero si tu producto es relevante para eso, hay más chances de que cierres una venta. Entonces, ahí me perdí. Estábamos hablando de en qué momento paras de expandirte. Sí, ok. Entonces, estas palabras clave, esas primeras 20 palabras claves, las considero extremadamente importantes y vale más dominarlas que expandirlo. Y como vendedor o como brand builder lo vas a notar. En algún punto se va a tratar más de dominar esas 20 o tal vez unas que tengan más search volume que expandir ese targeting.
Claro, claro, tiene sentido. Ok, bueno, vamos entonces otra vez de nuevo a nuestra primera fase, donde tenemos las campañas ya hechas con estas palabras claves. Y sé que Amazon te recomienda una apuesta, un bid, ¿no? Y te dice, bueno, a esta palabra, a la palabra home decor, el average o creo que la recomendación te dice un número entre tanto y tanto, ¿ok? Y así te va diciendo por cada palabra. ¿Cómo tú utilizas tú? O sea, si eres una persona completamente nueva que no entiende nada de esto, qué significa el bid, ¿cómo utilizas tú eso y en base a qué tú pones ese número? Porque obviamente la recomendación de Amazon es algo que tenemos que tomar en cuenta, pero ¿cuáles son los otros factores externos que tú crees que los vendedores tienen que tomar en cuenta para decidir cuánto invertir en sus palabras? Sí, 100%. Es una pregunta súper interesante y creo que tiene un contexto un poco difícil de aceptar o de entender, porque yo puedo lanzar un producto nuevo y aplicar los suggested bids en Amazon, pero eso no quiere decir que mi anuncio se va a mostrar. Eso solo quiere decir que esa es una sugerencia que Amazon te hizo de cuánto están pagando los clientes, perdón, los sellers en ese nicho. Y es porque tienen un historial ya de ventas construido y están tomando en cuenta los top sellers en la categoría y la relevancia que ellos tienen con sus términos de búsqueda que tal vez están relacionados con su marca. Entonces, eso es un poco difícil de aceptar al principio o difícil de digerir porque involucra un esfuerzo adicional. Y a lo que me refiero es que si tú pones un bid de $1 y tu anuncio no apareció durante todo el día y tu producto es nuevo, lo que quiere decir es que seguramente tienes que incrementar el bid y tal vez ahí ya te pasaste del suggested bid un 100%. Entonces ya es un poco scary, ya es como, ok, voy a probar. Pero no estás jugando tanto con el bid, sino te estás enfocando más en el contexto. El contexto es que el anuncio no aparece y necesitamos que aparezca si queremos cerrar ventas. De eso se trata, o eso es todo lo que estamos buscando al principio. Entonces ese bid va a pasar de 2 a 3 o de 3 a 5, dependiendo si aparece o no. Y de repente haces una búsqueda cuando lo tienes a 5 y aparece. Ok, el sistema de bids de Amazon ahorita tiene 3 diferentes bidding strategies, pero la mejor o la que ha funcionado desde siempre se llama down only y es la mejor porque tú puedes poner un bid de $5, pero Amazon te va a dar un cost per click acorde a el click que estaba en el mercado en ese momento. Entonces no quiere decir que vas a pagar $5, puede que pagues 50 centavos o pagues 1.76 o pagues 4.50, dependiendo qué tan competitivo es ese nicho. Pero no quiere decir que vas a gastar $5 por clic, simplemente esa es tu puja más alta o es lo máximo que estás dispuesto a pagar. Entonces, una vez eso ya está sucediendo en contexto, ya analizas tus números y al principio de esas primeras 2 a 4 semanas se trata de aparecer. No se trata mucho de si soy rentable en la keyword o no, se trata de aparecer, de cerrar ventas, de saber que hay que construir momentum y velocidad y eso poco a poco va a hacer que mejore tu rendimiento. Vale. Esto que lo último que mencionaste ahí, de que no es tan importante ser rentable. Y la rentabilidad es algo que a muchas personas les da miedo con el tema el PPC y que capaz no entienden. Entonces, para estas personas que están entrando o que están haciéndolo, si puedes explicarnos qué es el ACOS, qué es el ACOS, Sí. y cómo se relaciona eso con nuestra rentabilidad y por qué no le tenemos que tener miedo. O si le tenemos que tener miedo, no sé. Hay que, hay que tenerle respeto, creo que esa sería Okay. la palabra. Son métricas muy importantes. Yo creo que me enfocaría por tacos encima de ACOS, porque ACOS es una división, es una fórmula simple, es tu gasto en publicidad en Amazon, tu gasto en PPC, entre el total de ventas de PPC, o sea, las ventas que generaste de ads únicamente. Ese es el ACOS, que quiere decir Advertising Cost of Sale. De ahí el TACOS me gusta más porque está un poco más equilibrado hacia la rentabilidad total del negocio. Es igual ad sales o tu gasto publicitario en PPC entre tus ventas totales. Entonces, digamos que yo tengo un negocio que tiene un 35% de profit margin y mi gasto de PPC es X entre mis ventas totales.
y eso me da un 15% de tacos. O sea, yo me gasté el 15% de mis ventas en publicidad. Y si yo resto eso de mi margen neto, a mí me queda un 20% quitando ese margen. Ahora, una tercera cosa que a mí me gusta analizar mucho es el porcentaje de ventas que viene de publicidad versus el porcentaje de ventas que viene de orgánico. ¿Por qué? Porque muchas veces, al menos en la mayoría de casos, muchas personas tienen 50, 60, hasta 70% de las ventas viniendo de publicidad y una pequeña parte viene del orgánico, o menos del 50%. Entonces, ahí no hay un problema de ventas de PPC, sino que hay un problema de indexación orgánica, un problema con el listing, un problema con dónde está posicionado el producto, un problema de repente de conversion rate, tal vez no son las keywords correctas. Pero son esas tres métricas consideraría yo que hay que rastrearlas religiosamente, semana a semana, si se puede día a día, usando los intervalos de tiempo correctos, porque determinan la rentabilidad del negocio y determinan qué tan sano es el performance orgánico en Amazon si muchas ventas o pocas ventas están viniendo del orgánico. Claro. Y sé que eso, como hablamos de la rentabilidad, y depende de cada negocio, o sea, hay gente que tendrá una rentabilidad del 70% y pueden invertir muchísimo en publicidad, pero ¿qué es lo que tú ves que sería lo adecuado o lo, como tú mencionaste, sano de tener en esas métricas? O sea, que si yo como vendedor estoy empezando, hice mis campañas, invertí en todo lo que Gabriel acaba de decir, ¿qué número yo debería estar buscando o apuntar? Porque me imagino que al principio, como Amazon todavía no sabe qué es nuestro producto, posiblemente esas métricas sean altas, sea bastante porque estás gastando más de lo que estás vendiendo. Eso es lógico al principio. Pero ¿en cuánto tiempo? O sea, ¿cuál es el tiempo en el que tú crees que una persona debería estar estabilizando la métrica y a qué número? ¿Sabes? ¿Qué es lo que recomiendas? Depende de la categoría y el nicho en el que están compitiendo, porque dependiendo del producto que escogieron y la cantidad de reviews que tienen los competidores en la categoría, el producto que lanzaron podría arrastrar un conversion rate bajo hasta que tenga la cantidad de reviews similar a los competidores, por ejemplo. Pero si vemos métricas como ACOS, TACOS y el porcentaje de ventas que viene de PPC y de orgánico, ACOS seguramente los primeros 3 meses, incluso los primeros 6 meses, podría estar arriba del 100%. No es una métrica que me preocuparía si TACOS está entre el 20 y 30% una vez pasaron esos 3 meses. Si eso se cumple y tu rentabilidad, digamos, es del 35 o del 40, todavía estás sacando un neto de entre 5 a 10%, esos primeros 3 a 6 meses. Y hay casos, dependiendo de la categoría, donde tal vez tu ACOS va a ser no para siempre, pero va a tomar mucho tiempo en que baje de 100, simplemente porque la categoría está estructurada y la competencia es tal que vas a tener que mantenerlo así para mantenerte competitivo, pero tu ACOS va a ir bajando considerablemente porque conforme construyes ese historial vas a aparecer en más keywords orgánicas o en frequently bought together o en other people also bought, en cosas así, y eso va a ir haciendo que tu listing indexe más en Amazon y construyas ese historial. Claro, sí, tiene demasiado sentido. Entonces ya lo escucharon, entre 3 y 6 meses para hacer tracking a esas métricas religiosamente todos los días o como podamos, e intentar que el TACOS sea un número que todavía nos esté quedando entre un 5 y un 10% de retorno, porque bueno, eventualmente si eso no se cumple así, no tenemos un negocio, tenemos ahí un hueco de tirar dinero y es cuando las personas se empiezan a preocupar y creo que ahí es donde algunas personas lo dejan, algunos vendedores como que no, esto es muy difícil o no, esto no lo puedo hacer porque estoy gastando mucho y no estoy vendiendo nada. Entonces eso, el tema de cuando haces el tracking de estas métricas, ¿qué es lo que miras relacionado con esos números en tus campañas? Y esta es una pregunta ya de la campaña, ¿cuándo tú dices que un keyword no sirve?
O sea, cuando él dice, ok, tengo que sacar este keyword porque no me está funcionando, o tengo que bajarle el bid a esto porque no me está funcionando. Buenísima pregunta, Vanessa. Yo también me lo pregunto todos los días. Eh, es difícil porque yo puedo tomar una keyword ahorita de una campaña y te la puedo enseñar y te puedo decir, mira, este keyword gastó $100 en los últimos 30 días y tuvo solo 2 ventas. Y eso es un ACOS del 200%. Pero si yo empiezo a analizar intervalos de tiempo más largos sería, si yo empiezo a analizar intervalos de tiempo más largos, tal vez los últimos 60 días, tal vez los últimos 90 días, tal vez year to date, por ejemplo, de lo que va del año para acá, la estacionalidad o seasonality cambia los números completamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces no tomamos en contexto cuál es el trend del volumen de búsquedas durante el año. Y a veces, y me ha pasado con sellers especialmente nuevos que lanzan un producto, les va súper bien los primeros 3 meses y el cuarto mes no saben qué hacer porque las ventas bajaron, el ACO subió, los clics se pusieron más difíciles y lo que sucede es que tienen un producto de invierno y estamos en Spring Break, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿cuándo? Yo creo que hay que tomar en cuenta el volumen de búsquedas, cómo cambia eso durante el año. Y lo otro es cuánto estoy pagando, porque tal vez no quiero pagar lo mismo cuando mi producto no está en su temporada. Tal vez quiero pagar la mitad. Entonces puedo bajar el bid si el keyword, viendo diferentes intervalos de tiempo, le ha ido bien en ocasiones anteriores. Entonces, ¿qué haría yo? Bajaría el bid si el producto lleva 10 clics, $10, $20 gastados y no está convirtiendo. Analizaría el volumen de búsquedas durante el año para ver si es un buen momento para pagar $1 el clic, o a lo mejor quiero pagar durante este mes y el siguiente 20 centavos el clic, porque simplemente no es el momento para ser agresivos. No tiene sentido, más bien estaría hiriendo al listing, arrastrando un conversion rate muy bajo e invirtiendo mucho dinero. Y lo otro es que me preguntaría, ¿es realmente PPC o es mi producto el que carece de algo? ¿Será que no di suficiente valor agregado? ¿Será que me hizo falta mejorar las imágenes? ¿Será que pude haber hecho un mejor trabajo en el copywriting? ¿Será que un competidor nuevo lanzó y está siendo muy agresivo, pero no tiene reviews, entonces lo puedo agarrar? Hay mucho que gira en torno a ver una keyword perdiendo dinero. Y de repente alguien que está escuchando me dice, no, pero es que mi producto se puede vender todo el año. Ok, hay que ver search volume y hay que ver qué cambios ha hecho Amazon en el marketplace en general, porque de repente sale Sponsor Brands Video, de repente sale Amazon Editorial Recommendations, de repente ahora sale Top Rated. Si haces una búsqueda en desktop, sale Top Rated y salen los productos que tienen mejores reviews, y eso pone el resto de los productos un poco abajo. Hay diferentes cosas que hay que poner en la balanza. Claro, sí. Ahorita cada vez que hablas más, no entiendo cómo es que te gustó esto más que todas las otras cosas divertidas de Amazon. Pero bueno, y no es para decir, o sea, ponerle miedo a las personas. Sin embargo, sí creo que el PPC es algo que tenemos que educarnos muchísimo, muchísimo, porque es la manera más fácil de literalmente botar el dinero, y que no haciéndolo bien, y ¿qué es esto lo que a mí me preocupa muchas veces cuando escucho gente hablando de PPC, o cuando escucho historias de terror, que es que dicen como que no, es que no funcionó, entonces, ¿sabes? Todo mi negocio no funcionó. Pero en verdad lo que te faltó fue un poco más de aprendizaje en PPC, y saber hacerlo no significa que todo tu negocio falló, no significa que tu producto falló, es que no estás invirtiendo o publicándolo en el keyword que es. Y bueno, otra de las preguntas que tengo para ti es, ¿cuáles son los tipos de anuncios que funcionan mejor para ciertas categorías? O sea, ¿por qué ciertas categorías funcionan mejor un tipo de anuncios que en otras? O sea, si nos puedes dar un ejemplo. Claro. Actualmente hay 3 tipos de anuncios diferentes en Amazon. En la agencia analizamos en realidad 4, porque está Sponsored Products,
Sponsored Products se mezcla con los resultados orgánicos en Amazon. Entonces, cuando tú haces una búsqueda y estás como navegando en el website y ves que dice Sponsored así en letras chiquitas, es porque es un Sponsored Products. Este se mezcla con los resultados orgánicos. Es, diría yo, el que convierte mejor porque pues ese pasa desapercibido, no se nota mucho, no se ve que es un anuncio o no se, y se ve que forma parte de los resultados. Como industria, al menos en las cuentas a las que tenemos acceso, representa alrededor del 80% de las ventas. Después está Sponsor Brands. Sponsor Brands es el headline que te aparece hasta arriba cuando haces una búsqueda. Y ahora entró en modalidad de video. Y yo diría que este es el cuarto tipo de anuncio porque no aparece en el mismo lugar y es un tipo de anuncio completamente diferente. Uno es un headline hasta arriba, un banner, un billboard, le dicen algunos. Y el otro es literalmente un video. Y el video puede tener captions, puede ser lifestyle, puede contar una historia, puede hacer un call to action, puede hablar del proceso. Pensé como 50 productos diferentes ahorita, pensé como café, bueno, puede ser del proceso, pensé como en gorras, puede ser lifestyle, o de golf, puede ser lifestyle. Y está Sponsored Display, que es como aparece, o los placements más relevantes son debajo del buy box, es ese anuncito que te sale de abajo del buy box, y abajo de los bullet points. Pero representa en industry benchmarks alrededor de un 5 a 7% del total de ventas de PPC. Entonces, si lo comparamos con los otros ad types, tienen más peso Sponsored Products, Sponsored Brands Video que Sponsored Display, pero eso no quiere decir que sea hecho a un lado porque funciona muy bien para estrategias de defensa, por ejemplo. Si tienes tu página de producto y aparece un competidor u otro ahí que de repente tiene un mejor precio, te va a interesar tener eso protegido y asegurarte de que solo tus anuncios aparezcan en las páginas de tus productos. Claro. Bueno, más adelante tendremos otra entrevista de estrategias avanzadas de defensa y ataque y todas esas cosas agresivas que parecen muy divertidas. Pero una de las preguntas que se me vino a la mente cuando estabas hablando de eso era de que ya pasó el Prime Day, que es uno de los eventos como más importantes de Amazon a nivel de ventas, y estamos a vísperas del Q4, de la temporada, como le llaman. Entonces, ¿qué estrategias crees que o recomiendas ahorita que deberíamos estar implementando o nos deberíamos estar preparando para implementarlas en el Q4? ¿Y por qué crees que esas pueden funcionar mejor que otras durante la temporada? Porque creo que, y es en general en todo, durante la temporada alta la gente se vuelve más agresiva. Entonces, ¿cómo nos preparamos para eso? 100%. Yo creo que, y hablábamos esto en la pregunta, creo que 2 preguntas pasadas. PPC puede ser como un cuchillo y tienes que tener cuidado de no cortarte, porque lo ideal es que vayas y te sirva para cortar un saco y sacar ventas de ahí. Pero muchas veces PPC es priorizado por los vendedores porque es una herramienta en la que tienen bastante control sobre cómo conseguir ventas en Amazon, pero no es la única. Hay otras herramientas como tráfico externo, hay herramientas como influencers o microinfluencers, hay herramientas como advertising un poco más tradicional. Yo creo que lo último que escuché que me pareció súper loco es que alguien estaba haciendo anuncios en el periódico de su estado, promoviendo su producto de Amazon para conseguir ventas. Me pareció súper brillante porque muchas personas se olvidan de métodos tradicionales cuando se refiere al tema de ventas en línea. Entonces, PPC juega un rol entre varias estrategias y lo que yo recomendaría sería buscar una combinación de estas estrategias para mejorar el performance durante el Q4. Entonces, ¿qué haría yo? Yo aprovecharía tanto Black Friday como Cyber Monday para usar los batches que Amazon ofrece para ese día. Tienes que dar un descuento, pero creo que vale la pena para montarte en esa ola del Q4 season porque construyes momentum y ese momentum Amazon te lo da a través de ventas. ¿Y cómo consigues esas ventas? Dando un incentivo o dando una oferta, no necesariamente siendo más agresivo en PPC. Entonces puede ser una combinación. Tal vez no tienes que ser más agresivo en publicidad, pero sí puedes planear de manera comercial
ok, voy a hacer este descuento en Black Friday, este descuento en Cyber Monday, y tengo suficiente inventario para cubrir la demanda del resto de diciembre, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer que tengas esos descuentos durante esos días? Va a subir tu click-through rate, lo que va a hacer que te posiciones mejor. Va a subir tu conversion rate, lo que quiere decir que tu ACOS va a bajar, porque vas a convertir a un ritmo mayor a los clics que tienes. ¿Qué quiere decir eso? Que si estabas convirtiendo una orden cada 10 clics, ahora puede ser que sea 2 órdenes cada 10 clics. Entonces tu conversion rate se duplicó, entonces tu ACOS baja. Y construyes ese momentum a lo largo del año hasta que pues, Q4 termine, que es alrededor del 21 o 22 de diciembre. Y lo otro es el contexto que hablábamos también en preguntas anteriores. Si no usas un keyword tracker para tus listings, creo que es vital, es importantísimo que esté eso, porque sabes dónde está apareciendo tu anuncio, dónde está apareciendo en orgánico, y tienes un poco más de contexto de qué es lo que sucede. Explícanos qué es el keyword tracking otra vez. El Keyword Tracker es como un third party tool. Creo que Seller.tools lo tiene Helium 10, lo tienen otros service providers. Y lo que hacen es que te van a decir, en esta keyword tu posición orgánica es número 3. Y en esta keyword tu posición en Sponsored Products es 8. ¿Okay? Si está en la primera página, eso suena bastante saludable, pero también traquea cómo ha sido el performance en los últimos 30 días, por ejemplo. Entonces te va a decir, esta keyword en Sponsored Products está abajo 5, 6, 8 posiciones en los últimos 30 días. ¿Qué quiere decir eso? Parece que un competidor se puso más agresivo, parece que un competidor nuevo lanzó, parece que Amazon hizo algunos cambios, o parece que Amazon cambió la forma en la que se estructura el listing y lo tengo que cambiar. Eso te da un poco más de contexto en lo que sucede y te da cierta tranquilidad ver esas métricas y saber que pues, tus posiciones están completamente en orden. Ahora, van a variar, porque Amazon así es, va a variar un más, menos, 5 o 6 posiciones, pero es importante estar atentos cuando varíe, no sé, 30 posiciones o 50 posiciones de un día para otro. Eso sí es como una alerta. Claro, entonces eso es lo que tú utilizas también para cuando hablas del día a día de revisar esos PPCs y los KPIs para ver qué es lo que está pasando en tu campaña. También utilizas el Keyword Tracker para ver qué es lo que está pasando en Amazon. ¿Sí? Correcto. Perdón. No. Diría que es muy importante revisarlo mucho al principio, porque después pues pasas de un camino de tierra a un highway, si lo quieres ver así. Y al principio es importante ver que no te vas a ir en ningún hoyo, ver que no se te van a pinchar las llantas, y ya cuando vas en el highway pues ya tienes un poco más de tranquilidad. Pero esa fase de inicio, que puede ser un año y medio, es de prestar muchísima atención. Oye, buenísimo. Esos tiempos están interesantes porque al principio hablamos de 3 a 6 meses para que tu ACOS-TACO se estabilice a una cosa, a unos números saludables, y luego para llegar a algo más estable, ya unas campañas o un PPC más maduro o intermedio, sería entre 1 y 1 año y medio, dices. Yo creo que sí, porque sabes, lo que vas a pasar en un año te va a dar suficientes lecciones para vivir un segundo Q4, por ejemplo, o vivir un segundo verano, dependiendo de cuándo es tu producto. Entonces ya cuando vayas llegando a ese segundo verano, a ese segundo Q4, la experiencia va a ser completamente diferente. Vas a estar más listo, vas a tener el inventario correcto, vas a poner las promociones correctas, vas a saber cómo aprovechar del PPC o de competidores nuevos que están tratando de rankear, y va a ser un proceso más smooth en general. Ahora, tal vez algo que no hablamos y no es mi área, es que hay que trabajar en construir la marca más allá de solo lanzar un producto. Eso es extremadamente importante. Y a lo largo de mis cortos 6 años en Amazon, he visto que los productos que tienen una marca encima, que eso no quiere decir que tengas que tener un super branding, pero las marcas que se aprovechan del storytelling y del why de sus productos, les va mucho mejor en el largo plazo que algo que lanzó solo porque parecía una buena idea. Claro, y aquí es donde se une un poco lo que habíamos hablado en el capítulo anterior del tema de construir una marca a largo plazo y entrar a Amazon con esa visión de crear algo real y no solo,
bueno, déjame comprarlo en China y ponerlo ahí. Claro, 100%. Y bueno, para terminar, Gabriel, ¿algún tip o recomendación que le puedes hacer a las personas para que puedan implementar hoy mismo en sus campañas y algo, un pequeño truco que les pueda ayudar a mejorar algo en sus campañas? Un pequeño truco que no hemos mencionado todavía. Bueno, si ya tienen unos 3 o 4 meses vendiendo, yo les recomiendo que vayan a Helium 10. No tienen que pagar nada porque si se registran por primera vez, creo que les da como 3, 4 usos de esta herramienta. La herramienta se llama Cerebro. Entonces van a poner su ASIN ahí y hay un filtro que dice Organic Rank y pueden filtrar las keywords donde están en las posiciones de 1 a 50 y les va a dar todas las keywords donde están rankeados en posiciones 1 a 50, que es como página 1, página 2, página 3. Pero también les va a decir, hay una columna que dice Sponsor Rank, les va a decir si están apareciendo o no. Entonces, lo que van a hacer, pueden descargar el CSV file, pueden descartar donde sí están apareciendo, donde no están apareciendo pueden ver si son relevantes, si no, las pueden ir descartando. Y las que sí son relevantes las pueden poner en una campaña. ¿Qué haría yo? Le pondría 25 centavos de bid a la campaña en Exact Phrase Broad, 3 campañas diferentes, y dejarla ahí, digamos, a largo plazo. Pero ¿qué va a pasar? Que si es una buena época, podrían conseguir ventas a un ACOS relativamente bajo o estable, y eso podría sumar a su ranking y a que mejoren posiciones orgánicas en esas keywords. Oye, buenísimo. Eso también es una estrategia para encontrar palabras nuevas, ya cuando el algoritmo, ya cuando Amazon tiene esa data de qué es tu producto. O sea, sí, que es importante eso, que tú dijiste entre 3 y 4 meses ya de ventas para que Amazon te pueda decir o te pueda reconocer cuáles son las búsquedas. Súper interesante, me encanta. Mil gracias por todos estos trucos. Espero que las personas que nos estén escuchando vayan corriendo a su PPC y empiecen a optimizar, porque creo que es algo que es súper valioso y que literalmente puede cambiar el destino de la marca o del negocio en general. Saber hacer esto y aprender cómo hacerlo y no tenerle miedo a equivocarse, porque creo que eso es lo que tú habías dicho, como que la data es lo mejor que te puede pasar. Entonces, ya descartando una palabra que no te funcione, ya por lo menos ahí ganaste algo, ¿no? Ganaste la información. Y ganaste tiempo. ¿Cuánto tiempo te habrá tomado? ¿Cuánto dinero habrás perdido? Además, buenísimo. Bueno, en el último capítulo, en el anterior contigo, te pregunté cuál era tu libro favorito y mencionaste algunos, creo que mencionaste 2, pero ahorita te pregunto más, ¿cuál es tu libro favorito con respecto a PPC? ¿O cuál es tu, no sé, curso o webinar o, no sé, algo que esté relacionado con PPC donde las personas puedan ir a buscar más información acerca de lo que hablamos hoy? Claro. No me gustaría autopromocionarme aquí, pero considero que el canal de YouTube de Better EMS, con Destiny, con Taylor, ellos han construido un ecosistema muy bonito alrededor de cómo se estructura PPC, qué expectativas hay que tener de lo que se va a hacer. Esos videos están en inglés y hay algunos videos míos en español. Material en español, la verdad es que no conozco mucho. Yo estoy tratando de acelerar en eso un poco. Y hay otros en inglés muy buenos, por ejemplo, PPC University de Mina Elías, es un curso, pero ya es pagado. Y Brandon Young también tiene una clase muy buena que se llama PPC Masterclass, también es pagado. Son como 2 referentes y personas que puedo recomendar con los ojos cerrados. Buenísimo. Muchísimas gracias, Gabriel, por compartir hoy de nuevo con nosotros y gracias a todos los que nos escucharon. Si les gustó, no duden en compartirlo, en darle clic y seguirnos en el canal. Y si tienen alguna pregunta, sugerencia, pueden escribirnos a preguntas@wizardofecom.com. De nuevo, preguntas con ese al final, @wizardofecom.com. Ahí nos pueden decir cualquier cosa que quieran aprender aquí, si les sirvió lo que Gabriel les dio o no, si no les sirvió, nos avisan también. y bueno, ahí mantenemos contacto con ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos hoy y con esto se despide Vanessa Jun. Hasta la próxima semana. Fue muy agradable compartir este espacio con ustedes. Si te gustó la información, suscríbete y deja tu calificación. Hasta la próxima.